Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Anubis, sentado en el trono de su nave insignia, observó cómo la flota de Kor se retiraba, desactivando los inhibidores hiperespaciales para escapar. Él no los detuvo. En lugar de eso, ordenó a su propia flota que se dirigiera al lugar donde se encontraba Kor. Una vez que él cayera, Anubis podría reclamar sus territorios y poner fin a la guerra. La razón del repliegue de Kor era clara. Anubis ya había concluido su conquista de los demás territorios, y más de 10.000 Atak venían ahora a reforzar su flota principal. Kor se preparaba para reunir todas sus fuerzas, pero esta vez Anubis lo superaba en una proporción de 3 naves por cada una de las suyas. Además, Anubis no tenía intención de invadir nada. Destruiría el planeta donde Kor se ocultaba, reduciéndolo a polvo espacial. Los ejércitos Jaffa no participarían en esta batalla. Anubis también conocía el plan de su enemigo. Él ya lo había visto antes. Kor planeaba paralizarlo con su poder psíquico mientras sus aliados se encargaban de su flota, que, sin las órdenes de su líder, lucharía desorganizada hasta que el arma en Dakara fuera activada. Pero todo eso estaba previsto por Anubis. Una vez que los replicadores fueran destruidos, él tenía una contramedida para reactivarlos. El plan de Kor se basaba en que podría detenerlo con su mente, como ya había intentado en el pasado. Anubis esperó media hora. Su nave insignia podía atravesar la galaxia en segundos, pero el resto de su flota, operada y potenciada por replicadores, no. Él había limitado deliberadamente su tecnología, ya que la tecnología replicadora era volátil y poco confiable. No podía apostarlo todo a ella. Y la flota de Anubis salió del hiperespacio a unos miles de kilómetros de la de Kor, que se ocultaba en un planeta desértico y sin atmósfera, en el centro de su territorio. Kor era aún más paranoico que Anubis, y solo utilizaba marionetas para moverse por la galaxia. Anubis había adoptado la misma estrategia, usando clones de sí mismo. Mientras las casi 20.000 naves capitales de Anubis se desplegaban para el ataque y lanzaban bombarderos al Kesh, la flota de Kor defendía el planeta. Al frente estaba una de sus marionetas, apoyada por 3 replicadores humanos que actuaban como sus heraldos. Anubis tuvo que admitir que se sentía aliviado de que entre esos heraldos no estuviera aquel que enfrentó en la Tierra, el mismo que logró dispararle desde el hiperespacio. Por suerte, en esa ocasión Anubis había planeado su propia captura, en caso de que el ataque fallara. Sospechaba que Kor estaba aliado con los humanos, y no se equivocaba. Pero ahora, enfrentarse a ese heraldo habría sido problemático, ya que usaba habilidades cercanas a la ascensión. Habilidades que estaban prohibidas para Anubis. Si cruzaba ese límite, los seres ascendidos caerían sobre él. Por eso estaba preparado para sacrificar parte de su flota como escudo mientras enfrentaba a Kor. Pero la debilidad de sus enemigos jugaba a su favor. Ese heraldo al que Anubis consideraban más peligroso que al propio Kor estaba en Dakara, protegiendo a los humanos, a media galaxia de distancia. Y unos minutos después, las flotas se encontraron. Como Anubis esperaba, tan pronto se acercó lo suficiente, Kor fijó todo su poder psíquico sobre él. Mientras tanto, las naves insignia intercambiaban fuego, aunque la potencia de sus escudos hacía que el daño fuera mínimo. Anubis sonrió al verse a sí mismo, sentado en su trono en un espacio oscuro, con Thor frente a él. Anubis, nunca pensé que tuvieras tendencias suicidas. Reír justo antes de morir, dijo Kor con curiosidad. Anubis, que se mostraba como un hombre alto y de mediana edad, no dejó de sonreír ante la ignorancia de su enemigo, que sin saberlo le estaba entregando la victoria. Kor, ¿crees que no conocía tu plan, después de que ya intentaste jugarte la vida contra mí? Replicó Anubis. ¿Mi vida contra ti? Preguntó Kor con desprecio. Anubis, a diferencia de ti, yo tengo aliados en los que puedo confiar. Mientras tu conciencia está aquí, Thor coordina a mis replicadores, y mi flota es dirigida por mis señores menores. Tú, en cambio, estás solo. Tus replicadores son como pollos sin cabeza, y mi flota se encarga de ellos. Solo debemos esperar aquí a que la batalla termine, y entonces veremos a dónde escaparás después, dijo con seguridad. Anubis se carcajeó ante la ignorancia de su enemigo. Kor, solo escucho cómo presumes de tu debilidad. Yo soy un dios, y un dios no necesita aliados. Mi poder es absoluto. Tú eres un simple mortal que no conoce sus propios límites, dijo, y Kor frunció el ceño cuando sintió que el poder psíquico de Anubis empezaba a crecer, envolviéndolo como si fuera una mera sabandija en sus manos.
Antes ya mostraste los límites de tu poder psíquico frente a mí, y por eso comprendí el nivel de tu ignorancia al pensar que somos iguales. Lo que enfrentaste entonces era solo un seduelo. Ni siquiera fui capaz de simular completamente mi poder, y aún así basaste todo tu plan en esa ilusión. Tu caída será fruto de tu ignorancia, se burló Anubis, separando su conciencia para volver a la batalla, y Anubis se tensó. ¿Así que soy un ignorante?, replicó Kor, recostándose en su trono. Anubis parpadeó, confuso. Estaba sintiendo la presencia de otros 3 Kor, enviando su poder psíquico desde distintos puntos de la galaxia y no. No podía ser. No eran 4 versiones distintas y era el mismo Kor. Lo cual significaba y no es lo que estás pensando, dijo Kor, poniendo los ojos en blanco. Ya antes había dividido mi cuerpo en 4 partes. Siempre he sido precavido con mi propia seguridad. ¿Y tú, Anubis, en tu arrogancia, creíste que habías dado conmigo y qué estás haciendo? Preguntó Anubis, alarmado, al percibir que la flota de Kor comenzaba a retirarse. Ah, lo has notado, dijo Kor, apretando los dientes. Antes de tu llegada, ya lo tenía todo planeado para disfrutar de una vida pacífica en este mundo. Anubis, no soy una persona ambiciosa. Me gusta la paz. También soy humilde. Cualquiera que no quiera arrodillarse ante mí es libre de marcharse. No disfruto la guerra ni el asesinato. He tolerado a los señores del sistema durante años, incluso antes de tu regreso, sin matar a ninguno. Así de grande es mi paciencia y amabilidad. Pero tú, Anubis, y tú lograste lo que ni todos los señores del sistema juntos consiguieron: hacerme enojar. Y ahora que estás frente a mí, ¿pretendes que te deje ir y hagamos las paces? Anubis, te voy a matar. Aunque tenga que cortarme las piernas y las manos, te arrastraré al infierno. Sentenció Kor. No puedes matarme. Soy inmortal. Protestó Anubis. Pero, en el fondo, no estaba tan seguro y Kor se carcajeó. Anubis, tú mismo has estado creando clones y incluso dejaste uno a mi merced. Por supuesto, con eso no puedo matar a un ser ascendido. Ellos pueden alterar la realidad, evitar que su energía sea dispersada por mis armas o incluso impedir que yo actúe. Pero dime algo. ¿Tú puedes hacer lo mismo?, preguntó Kor con una sonrisa demente. Kor, espera y acepto servirte, dijo Anubis, comprendiendo que su muerte era inminente. Él no era como Kor, que solo perdería una parte de sí mismo. Anubis no tenía ningún respaldo. No era capaz de dividir su cuerpo. Me servirás en el infierno, sentenció Kor. No, y espera, podemos conquistar esta galaxia juntos. Sé cómo destruir a los ascendidos y la flota de Kor terminó de retirarse, mientras la de Anubis, controlada por replicadores, seguía sus órdenes sin cuestionar. Al ver que sus enemigos se alejaban, los replicadores continuaron su avance hacia el planeta, iniciando el bombardeo que lo destruiría por completo. Anubis creía que allí se encontraba el verdadero Kor. Pero Kor había dividido su cuerpo en 4 partes, y esa era solo una de ellas. Una que había mostrado deliberadamente a Anubis para descubrir qué tramaba. Al final, la arrogancia y fe ciega de Anubis en sí mismo serían su perdición. Kor tenía razón. En este universo, sin importar el poder que se poseyera, cualquiera podía morir en cualquier momento. Por eso, la seguridad siempre debía ser su prioridad. Los humanos y sus aliados serían, a partir de ahora, escudos de carne en el futuro. Desde el planeta surgió un destello de luz, seguido de una energía que amenazaba con desgarrar el mismísimo espacio. Alimentada por una fuente de energía, Arturo cubrió a Anubis y a su flota en un instante, y luego engulló todo el sistema solar. La energía alteró incluso las constantes fundamentales del universo en esa zona, convirtiéndola en un cementerio vacío, un lugar donde la realidad misma parecía distorsionarse. Mientras todo esto ocurría, la marioneta de Kor se revolcaba a los pies de 02. Nunca había sentido tanto dolor. Todos aquellos con poderes psíquicos en la galaxia podían escuchar sus gritos de angustia y desesperación. Pero en su mente, Kor se carcajeaba con una risa salvaje. La cucaracha que llevaba 2 años molestándolo por fin estaba muerta. Y la cara. Mierda, están llegando, dijo Jack, mirando las proyecciones en una pantalla frente a él. El mayor Davis se las había ingeniado para traer esa información hasta allí, sorteando la batalla encarnizada que sostenían los Jalfas en el exterior del templo y la zona del portal. Daniel también estaba aturdido por la cantidad de naves que se acercaban. ¿De dónde sacaron tantas naves los Goa'ulds?, preguntó Daniel.
Daniel Jackson, los Goa'ulds controlaron decenas de miles de mundos en toda la galaxia durante milenios. Sus naves estaban en manos de señores menores que protegían sus territorios. Pero ahora Anubis es dueño de todo, y no teme que nadie más lo ataque. Su única amenaza somos nosotros, explicó Teal'c. Aún le quedan los territorios de Kor, comentó Jack. Kor no lo ha provocado en las últimas 6 horas, acusó Jacob. Más trabajo y menos charla por allá, reprendió Jack, señalando al grupo que trabajaba en el arma. Señor, solo unos minutos más, dijo Carter. Carter, no quiero alarmarla, pero no creo que tengamos ni unos segundos, replicó Jack, alarmado, al ver miles de naves emergiendo del hiperespacio en la órbita del planeta, a través del holograma de su sistema personal, que era su fuente de información de lo que ocurría en el exterior y que ahora mostraba lo que sucedía en el espacio. 00 se apartó de la consola y su pecho comenzó a brillar. En ese instante, un escudo energético se desplegó, cubriendo todo el templo, sus alrededores y el portal. En el holograma se mostraban las bionaves rodeando a las pocas naves restantes de la flota humana, creando un escudo para protegerlas. Al mismo tiempo, más y más Goa'ulds salían del hiperespacio, abriendo fuego contra las bionaves y el planeta. Los que trabajaban en el arma no dejaron de hacerlo, pero sus miradas se desviaban hacia el holograma, donde el enorme escudo los protegía, generado por 00, que levantaba los brazos como si sostuviera el cielo. ¿Cuánto tiempo puedes resistir?, preguntó Jack. ¿Con miles de naves atacando? Será interesante averiguarlo, respondió 00 con una pequeña sonrisa. Pero luego hizo una mueca y Daniel entendió por qué. La flota replicante comenzaba a lanzar bloques de replicadores contra ambos escudos. Esto lo complica el doble. Dejaré pasar a los más insistentes para ahorrar energía, anunció 00, justo cuando fuertes estruendos comenzaron a escucharse afuera. Daniel empuñó su arma, al igual que Jack, que notificó la inminente invasión de replicadores. Segundos después, un grupo de replicadores llegó hasta ellos. Dios, pensó Daniel, al verlos cubrir el techo, las paredes y el suelo. Los refuerzos no llegarían a tiempo y de repente, los replicadores empezaron a retorcerse y a chillar, para luego descomponerse en partículas. Daniel miró esperanzado hacia el arma, esperando que hubiese sido activada, pero Sam negó con la cabeza. Entonces miró a 00. Un cerebro superior fue la única respuesta de 00. Pero no había diversión en sus ojos. Y eso indicaba que no tenía tiempo ni fuerzas para relajarse. Jack, no creo que ella aguante mucho más, dijo Daniel con preocupación. Si 00, que solía bromear en las peores situaciones, estaba seria, eso solo podía significar una cosa. Estaba al límite. Daniel, sigue disparando, ordenó Jack, con los dientes apretados, mientras derribaba replicadores que intentaban entrar en la sala. Segundos después, un disparo de plasma atravesó el techo, filtrando energía. Una columna se vino abajo. Por suerte, estaba en una esquina. Ha llegado a su límite, pensó Daniel, justo cuando una enorme sombra cubrió el escudo en la pantalla. Era una nave Goa'uld y no, una bionave. En la pantalla se podía ver claramente su casco perforado. Debajo, material orgánico, similar al de la nave de 00 y la de los replicadores humanos. Daniel comprendió por qué no la había detectado antes. Las bionaves tenían muchas ventajas. Podían ocultarse fácilmente y eran increíblemente rápidas. Eso significaba que aquella nave había salido del hiperespacio a altísima velocidad y se había precipitado directamente hacia el templo, interponiendo su escudo para reemplazar a 00. 00 también lo entendió. Desactivó su escudo justo antes de caer, permitiendo el impacto de cientos de bloques replicadores. Pero antes de tocar el suelo, un hombre apareció y la sostuvo en brazos. Él vestía una falda egipcia, brazaletes, grebas y un casco dorado con forma de escorpión, que llevaba una joya escarlata incrustada en la parte posterior. Era alto, de cabello blanco ceniciento y ojos completamente blancos, como si estuviera ciego. 00 se abrazó a él. Creador, ¿y estás bien? Te escuché llorar. ¿Hemos ganado?, preguntó 00 con expectación. No he llorado. Y por supuesto que hemos ganado, respondió el hombre, alzando una mano hacia la puerta. Los replicadores que intentaban ingresar comenzaron a retorcerse y desintegrarse, igual que antes. Los replicadores venían en oleadas interminables. Apenas eran destruidos, ya había más reemplazándolos.
Pero entonces, el arma se activó y comenzó a marcar el portal, liberando ondas que chocaron contra los replicadores. Los replicadores solo lograron avanzar un par de metros dentro de la habitación antes de descomponerse. Primero la mitad, luego la otra mitad, y por último, un replicador solitario que, Daniel juraría, chilló de indignación. Carter, bien hecho. Exclamó Jack con entusiasmo. Ustedes también, agregó con desgana, al notar que los demás científicos que trabajaban en el arma lo miraban. Daniel miró al hombre que sostenía a 00 en brazos y que, en ese momento, le daba un beso en la frente. 00 sonreía. El hombre le dirigió la mirada a Egería, que le dedicó una sonrisa que lo hizo estremecerse antes de desaparecer en un destello. Sin presentaciones, comentó Jack. Eso ahorra tiempo, añadió con satisfacción. Jack, esto aún no termina. Tenemos que ponernos en contacto con los mundos capturados por Anubis, dijo Daniel. Con la destrucción de los replicadores, la señal que transmitían también se ha cortado. Ahora hay millones de personas que no saben qué estaba pasando, si están a salvo o si Anubis volverá para masacrarlos, explicó con urgencia. Podemos ayudar con eso, intervino 03, apareciendo junto a 04. Ahora que los replicadores y Anubis han desaparecido, nuestra red de satélites volverá a estar activa en unos minutos. Podemos transmitir en vivo, añadió, mirando a Jack. Será mejor que tú hables. Y eso fue algo injusto, se quejó Thor cuando Kor regresó a su puente, llevando a 00 en brazos. Thor, el juego ha terminado, respondió Kor, negando con la cabeza. Sin nuestra victoria contra Anubis, ellos no habrían sido rivales en una guerra contra una flota de replicantes, sentenció Thor. Kor asintió. Con los replicadores bajo el control de Anubis, era imposible derrotarlos. La parte más importante de la batalla la habían librado en las sombras, pero la nueva alianza de los humanos necesitaba una victoria visible. Al menos la mitad de ella. La derrota de los replicadores. Kor pensaba reclamar sus derechos sobre la muerte de Anubis. Había sacrificado demasiado para llegar a este final, y no sabía cuándo podría recuperarse. Por ahora, solo había logrado calmar su dolor al poner el resto de su cuerpo en coma, dejando activa solo una pequeña porción de su mente. El problema de ser la máxima existencia física de este mundo era que el tratamiento médico no estaba disponible para él. Dependía completamente de su cuerpo para curarse, pero teniendo en cuenta que acababa de desintegrar una cuarta parte de sí mismo, el daño había sido demasiado traumático como para enfrentarlo de inmediato. Tenía que tomarse las cosas con calma. Kor suspiró. Mi parte ya está hecha. La galaxia es libre y no queda rastro de tecnología Goa'uld. Ahora debo regresar a mi propio imperio para organizarlo y reclamar mis recompensas, dijo Kor. Thor asintió. La flota Asgard brindará ayuda humanitaria y colaboraremos con los traslados, si es necesario, declaró Thor antes de que su proyección desapareciera. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.